tema que sigue siendo candente, aunque por allí pasa, no está en la superficie, porque se habla mucho de la política, lo que prometen los políticos que van a hacer cuando lleguen a ser gobierno, en cualquiera de los estratos que sea, ¿no? Nacional, provincial, municipal. Pero queremos detenernos para saber cómo estamos con la pobreza. Alguien no quiso hablar los otros días de pobreza, que es el ministro de Economía de la Nación, o por lo menos dijo, no voy a decir cuál es el número, porque eso es estigmatizarlo. Nosotros no sé si queremos saber los números, porque queremos saber cuánta pobreza hay, cómo se manifiesta, si hay malnutrición o desnutrición en Córdoba. Ha habido algunos casos días pasados, que es más, vinieron al programa a charlar con nosotros. Bueno, están esta noche Oscar Arias, de la Luciana, que conocemos hace mucho, Alfredo Sclarek Cruzet, del CIPES, un organismo que habitualmente siempre nos da, mensualmente, nos da las estimaciones que se hacen, datos que se obtienen en barrio por barrio y despensa por despensa, que es lo que se hace habitualmente, no las grandes superficies, para saber cómo estamos con los precios. Y la doctora Betiana Cabrera, de Barrios de Pie. Gracias por venir a los tres. Gracias. Bueno, ¿cómo estamos en el tema, primero, vinculado a la pobreza? ¿Ha crecido, ya que ustedes llevan estadísticas, ha crecido la pobreza en Córdoba? ¿Se ha mantenido? Sí, está creciendo. Digo, lo importante me parece de hablar de este tema es que si uno tiene un problema, y este es el principal problema que tiene Argentina, tiene que empezar a hablar de este problema y necesitamos conocer sobre el problema. ¿Vos creés que es uno de los principales problemas que tenemos? Sí, porque está afectando alrededor del 31% de la población. Son 13 millones de argentinos que están en situación de pobreza y está afectando al 46% de los niños y adolescentes argentinos. Estamos hablando de 6 millones de niños y adolescentes en Argentina que están en situación de pobreza. O sea que es el principal problema que tenemos. Ahora, perdón, ¿cómo lo encuadrás? Es decir, si son pobres. ¿Cuál es la estimación? ¿Por qué es esa estimación? ¿Con qué parámetros se toma? Bueno, por supuesto que medir la pobreza, hay muchas metodologías distintas y creo que ahí es donde se están tratando de escudar el ministro y el titular del INDEC, pero realmente es lamentable, sería cómico si no fuera, digamos, algo tan grave, ¿no? Los argumentos que están dando, porque de alguna manera se mide, digamos, es una estimación, hay distintas formas de estimarla, pero lo importante es tener, aunque sea tener alguna estimación, para ir viendo cómo evolucionan estos distintos indicadores, estas distintas estimaciones, ¿no? de la pobreza, y por más de que no sea quizás exacto, porque aparte, digamos, se puede discutir muchas veces qué es estar en situación de pobreza, pero es importante seguir, y en todo caso, si uno no está totalmente de acuerdo con una metodología, bueno, pues se puede seguir midiendo, digamos, con esa metodología y agregar otra metodología. Alfredo, perdón, muy breve esto. ¿Tenés referencia respecto del 2001 al 2003, por decir, citar algo? ¿Qué diferencia hay? Bueno, si uno compara la situación de hoy con el promedio de los 90, estamos en la misma situación de pobreza. Ese es lo grave. Por supuesto que si uno compara con la crisis, bueno, en el 2002, 2003, la pobreza llegó a niveles del 50-60%. Sí, sí. Después, hasta el 2007, hubo una baja, digamos, pero no llegamos a bajar del nivel de los 90. O sea que siempre, digamos, el gobierno nacional se compara con el 2003, pero es como comparar con el peor momento. Entonces, realmente creo que una comparación mejor es compararse con el promedio de los 90, y en ese sentido estamos igual. Y yo creo que eso es lo que hay detrás de esconder las estadísticas, porque justamente no quieren mostrar de que llegó el 2007 y ahí se estancó la pobreza, y a partir de ahí se estancó, e incluso hace 1 año y medio, 2 años, que empezó a aumentar nuevamente. Betiana, ¿compartís? Sí, no solo, los números, digo. por supuesto que sí, no solo que compartimos el análisis, sino que en realidad lo que a nosotros nos parece llamativo y por lo cual hemos incorporado en nuestra organización social, que es Barrio de Pie, hemos incorporado algún tipo de herramientas
porque esto es de lo que justamente hablan hoy por hoy los menos favorecidos por el sistema, porque acordamos que no está en la agenda política y por ende no está, esto no sale en los titulares de los grandes medios ni demás, pero sí que es la situación por la cual hoy por hoy atraviesan miles de cordobeses y cordobesas, ¿no? Por supuesto que tiene su cara más trágica en los menores, en los niños y en las mujeres que son, digamos, en un alto porcentaje son jefas de hogar. Ya te voy a preguntar sobre el tema de este índice que creo que has elaborado, que tiene que ver con la malnutrición. No sé si es desnutrido y malnutrido es lo mismo. No, es malnutrición. Bien, ya hablamos de eso. Quería preguntarle a Oscar, que también convive y palpa lo que es la pobreza, si notas alguna diferencia, si hemos mejorado, si hemos avanzado. A ver, en primer lugar, no dejar de tomar posición respecto a esto de si hay que medirla o no hay que medirla. Ajá. Evidentemente, no sabes a qué te estás enfrentando si no la medís. O sea, vos tenés que saber exactamente... Lo otro es manipular. Una cosa es manipular, otra cosa es tener esa base. No, digamos, esta cuestión de desaparecer a los pobres del discurso y diluirlos, digamos, con frases rebuscadas, la verdad que me parece grave. Me parece grave porque no nos permite ponernos de acuerdo en cuánto esfuerzo hay que invertir para revertirlo, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente que lo nuestro no son las cifras, sino es convivir con la pobreza y sus, digamos, y sus consecuencias, sus síntomas. Y, a ver, hay como dos cuestiones en las que me gustaría por lo menos hacer un comentario. En primer lugar, que en los grupos, en los bolsones de pobreza que permanecen en las barriadas de toda la vida, ¿viste? En la seccional Quinta, San Vicente, Villa Libertador, las ciudades barrios ni hablar, guetos, directamente guetos, donde, digamos, están copados por violencia, narcotráfico, digamos, pero básicamente con la característica que están todos bajo la línea de pobreza en general, decir que son trabajadores informales la mayoría. Entonces, en este contexto, digamos, no tienen paritarias, digamos, invierten casi todo lo que ganan en comer, casi todo lo que ganan en comer. Entonces uno por ahí habla, ¿viste? de cifras, bueno, vos las tenés, digamos, mucho más claras, digamos, pero no es lo mismo la inflación, digamos, general que la inflación de la comida. Entonces la comida aumenta muchísimo más que, digamos, que los índices generales de inflación y eso, digamos, entonces el hambre, el tema de la nutrición, la calidad alimentaria, es una de las variables, digamos, que te ponen en situaciones realmente límites. Entonces, digamos, ese tipo de cuestión, ni hablar cuando se arma el combo, que es el de este año, diría yo, en donde económicamente el año empezó en abril, porque entre las vacaciones, los fines de semana largos, los feriados y la lluvia, que al trabajador informal no le permite salir a la calle, hacer la diaria, digamos, la situación es realmente desesperante. Y de ese caldo de cultivo surge la violencia. Después se pide que la policía haga los controles, lo que sea, pero no hay control, ni hay cárcel que dé abasto si este caldo de cultivo no es trabajado como corresponde. Y la consecuencia principal que vos ves en la pobreza, en eso que convivís con los chicos de la Luciana, con sus entornos sociales, ¿qué es lo más grave? No, lo más grave es cuando se sienten acorralados. Cuando se sienten acorralados, porque, digamos, cuando vos intentás, digamos, como dicen ellos, por derecha una, por derecha dos, por derecha tres, digamos, la opción es la opción de la violencia. Y convengamos que el narcotráfico tiene libertad de acción plena. Entonces vas directo. O para evadirte en el consumo de droga, o vas directo para ser, digamos, un laburante. Hoy por hoy, alquilar un cuartito en una villa le sacás 20.000 pesos por semana para poner una cocina de droga. Y dicen que en Argentina no se fabrica droga, que se den una recorrida por las ciudades barrio, que sea una recorrida por Barrio Güemes y van a ver que está... Esta tosudez que hay de ocultar datos, ¿no? Como decimos de la pobreza, como decimos de la droga. No, sigue siendo un país de tránsito y no de consumo. Digo, pero si en cada esquina, no sé si tan dramáticamente, pero por lo menos en la esquina de la escuela, uno ve, o si no en cualquiera de los barrios de los que nos estén viendo, ¿quién no conoce que hay un kiosco donde vende droga? ¿Cómo puede ser que todavía funcionarios digan que no hay droga en el país, que solamente de tránsito, que se la llevan a otro país? Quería puntualizar, Betiana, el tema de esta malnutrición. ¿Cómo estamos? Porque creo que lo que no está bien nutrido el chico, desde chico, realmente lo va a sufrir de grande, no se va a recuperar de eso, ¿no?
Tal cual, eso digamos que todos en realidad lo podemos saber y lo compartimos desde el sentido común. Es lo que nosotros venimos valorando desde hace algún tiempo a pedido de estas mismas mujeres, que son generalmente las que se organizan en centros comunitarios. Nosotros hemos hecho un estudio el año pasado que lo queremos multiplicar aproximadamente una vez cada trimestre para saber en qué situación estamos, ¿no? Porque es muy llamativo para todos, no solamente para los que somos profesionales y trabajamos en eso. Y bueno, y hay una valoración de que ha aumentado la malnutrición, ¿no? Porque nosotros ya se alimenta mal, ¿es eso? Claro, ya nosotros ya no decimos más esto que tiene que ver con la desnutrición, ¿no? Sino que hablamos de malnutrición, porque en realidad pobreza y obesidad o pobreza y sobrepeso, hoy por hoy, es una relación mucho más estrecha que la relación con la desnutrición, O sea, ¿no? que no veamos chicos raquíticos, dicho Tal así, cual, no significa que estén bien alimentados. Por supuesto, digamos que nosotros que trabajamos en estos centros comunitarios, que son justamente de barrios y de localidades muy humildes, tenemos una muestra que es sectorial de lo que es el resto de la sociedad. Pero nosotros también queremos hacer ese aporte, ¿no?, al diseño y a la exigencia y a un reclamo, por ejemplo, que tiene que ver con cuánto hoy aporta el Estado provincial en estos programas alimentarios, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, para una merienda, que es, aparte de la comida que come en un PAICOR, un niño que hace una escuela pública, que para la merienda únicamente se está dando hoy por hoy 4,10 pesos por niño. Los nutricionistas lo que dicen es que por lo menos necesitamos a ese número elevarlo a 9,30 pesos. Más del doble. Si nosotros tenemos en cuenta que ese niño que vive en una familia con un padre que tiene un trabajo inflexible, no formal, con un nivel tal vez de hacinamiento, no tiene condiciones sanitarias, no tiene baño instalado, no tiene agua potable, no tiene cloacas, nosotros sumamos todas esas condiciones. En realidad, nosotros lo que le queremos decir al Estado y particularmente al gobierno y a este gobierno, al gobierno del desahotismo, que lleva ya un tiempo, es cómo puede ser que no universalice una política que para nosotros es por lo menos el piso desde el cual tenemos que empezar a hablar, que es el de la seguridad alimentaria. No puede ser, hoy por hoy, que para poder acceder al PAICOR los padres tengan que demostrar o presentar un certificado de que hoy por hoy sus ingresos son menores de 2.500 pesos. E inclusive activar la maquinaria del Estado también, que tiene que ver con recursos humanos, que sirven para muchísimas cosas, pero me parece que está de más mandarlo por ahí a los sectores más humildes a identificar, los trabajadores sociales, identificar quién cobra más o quién cobra menos de 2.500 pesos para ver si ingresan o no al PAICOR. Porque el PAICOR no es universal, no todos los niños que van a las escuelas públicas acceden al PAICOR, ¿no? Perdón, pregunto a la mesa, a cualquiera de los tres, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque está bien, estos son diagnósticos, son datos y está perfecto que los tengamos. ¿Cómo se sale de esto, de la pobreza? ¿Qué hay que hacer? Bueno, no. Del barro, de este barro que tenemos, ¿no? Tal cual. Bueno, nosotros planteamos que como tiene que haber un piso de derechos, ¿no? De la misma forma que nosotros hablamos de que tiene que existir una educación pública y una salud pública, creemos que se debe garantizar la seguridad alimentaria. Porque este no es un problema para hoy cuántos niños tenemos malnutridos. Es un problema para mañana porque por supuesto que la malnutrición afecta en el desarrollo, digamos, en lo que es el desarrollo cualitativo de la persona, no cuantitativa de cuánto pesa y cuánto mide, ¿no? Entonces vamos a tener una persona que por supuesto, digamos, no va a tener el mismo rendimiento en términos cognitivos que otra que ha tenido una buena nutrición, ¿no? Entonces, ese piso de derechos, nosotros creemos que debería garantizarlo el Estado, más allá, y que debería ser una política pública que trascienda las diversas gestiones. Alfredo, ¿qué reclamaría si tuvieras que reclamar? Es decir, yo creo que hay que por lo menos hacer esto. No estoy pidiendo soluciones políticas a ustedes, pero sí por lo menos decir, mira... No, lo que creo es que justamente si uno tiene un problema, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer ese problema y empezar a ser consciente de ese problema, y a partir de ser consciente de ese problema uno puede empezar a pensar soluciones. Y concretamente creo que como este es el principal problema que tenemos en Argentina, digamos a largo plazo, creo que prácticamente la mayoría de las políticas públicas tienen que estar pensadas teniendo en cuenta esta situación. O sea que
digo, de todo, de la educación, la salud, bueno, todo tipo de políticas públicas tienen que estar pensando en esto. Aparte, es muy importante esto. Si el 46% de los niños están en situación de pobreza, eso significa que de acá al futuro el problema de la pobreza estructural se va a agravar, claro, digamos. Y entonces también eso empieza a tener efectos sobre las posibilidades de Argentina de crecer, porque digamos, un niño que está mal nutrido, obviamente que después no puede ser un trabajador, un obrero en una industria que requiere tener cierta capacitación. Cierro contigo. Sí, no, yo diría que la pobreza siempre es resultado de la política económica, no de las políticas sociales. ¿Sí? Las políticas sociales son como esa red para los que no logran, digamos, abrevar en una política económica que los incorpore y distribuya la riqueza para todos. Evidentemente, hoy la economía del país tiene que hacer ajustes para que la distribución, digamos, abarque a sectores mucho más amplios. El kirchnerismo ha tenido buenos programas sociales, pero vos no podés, digamos, con ese medicamento que es para algunos, pretender resolver una cuestión de fondo, como es la cuestión de la distribución de riqueza. Así que me parece que pasa por la economía, por el crecimiento económico, como dijo. Y bueno, pero una verdadera y equitativa distribución. Por supuesto, y los programas sociales ahí entonces son un buen paliativo, si no, no son una solución mágica. Muchas gracias por estar, Oscar, Alfredo, Betiana, gracias por compartir estos datos, por lo menos que nos sirven.